Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por esta presencia, Señor, porque has descendido, Señor, con poder. En el nombre de Jesús te pedimos, papá, que estés tomando control y dominio de nuestras mentes, de los niños, papá, que no se levante nada, Padre. En el nombre de Jesús, guarda, Señor, cada vida y que podamos recibir de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, toma control y dominio, Señor, de los parlantes, de los micrófonos, del celular, Padre, de la computadora, de todo, papá. En el nombre de Jesús, el enemigo no tiene arte ni parte, Padre. Ya se han cerrado todas las puertas, Padre. En el nombre de Jesús, para que solamente descienda tu presencia. Amén y amén. Bueno, yo hoy quería hablar de el perdón, así que por título se llama El perdón. Y vamos a preguntarnos qué es el perdón. Y el perdón es soltar. ¿Y qué es lo que soltamos? Una persona, una situación que nos lastimó, que nos hirió en su momento. Y son cosas que están en el pasado, que uno las viene ahí como arrastrando, porque nos tienen ahí como si fueran un ancla. Estamos ahí atados a esa situación, a esa persona que nos hirió, que nos ofendió, y cargamos con eso todos los días. Entonces, el perdón es la decisión de soltar eso, de soltar ya sea que nos hizo sentir mal, porque la estamos arrastrando a esa persona y también esa persona se puede llegar a sentir mal, puede llegar a sentir culpa si nos hizo algo, ¿no es cierto? Y tenemos que soltar ese peso para poder avanzar. Y sin más, si nosotros nos queremos acercar al Señor, tenemos que poder perdonar, ¿no es cierto? Porque no nos podemos acercar a su presencia con una falta de perdón. Y bueno, quería decir, ¿qué es lo primero que tenemos en cuenta, ¿no es cierto?, a la hora de perdonar? Que cuando perdonamos no nos olvidamos mágicamente del dolor y de lo que pasamos, ¿no es cierto? Es algo que cuando perdonamos nosotros estamos soltando a esa persona, soltando esa situación, despejando nuestra mente, despejando de todas esas cosas, ¿no es cierto?, que nos vienen teniendo hace mucho, porque suele pasar, ¿no es cierto?, que en la infancia solemos sentirnos heridos, ¿no es cierto? Imagínense una persona adulta, ¿cuánta falta de perdón viene arrastrando? Cosas de hace muchos años, ¿no es cierto? Y bueno, quería comentar, ¿no es cierto?, que hay un testimonio de un pastor que él tenía una hija, ¿no es cierto? Y es un testimonio que lo cuenta mucho mi mamá y la pastora, el pastor, porque resulta que la hija, bueno, se apartó del camino, ¿no es cierto? Y tenía un novio, un conocido, un chico, que la mató y el padre, bueno, estaba sorprendido porque no se lo esperaba, ¿no es cierto? Siendo pastor, él se imagina que la hija va a servir, que no se va a apartar, y es un anhelo de todo padre que está en el camino. Pero, bueno, él no entendía en ese momento esa situación tan fuerte que se le vino y se le presentó. Pero dijo, no importa, Dios sabe por qué ha pasado, Dios sabe el porqué de todas las cosas que están pasando en nuestras vidas. Y él decidió perdonar a ese chico que mató a su hija. Él decidió soltar eso que tenía ahí arraigado, porque es difícil perdonar a alguien que ha lastimado a un ser tan amado por nosotros. Es muy difícil. Si nos ponemos en su lugar, pensar que la familia, ¿qué dirá?, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va a perdonar tan fácil? Pero no es fácil perdonar. Pero él estaba dispuesto a hacerlo, porque sabe que Dios tiene cosas mayores para nosotros. Y bueno, él lo perdonó y cuenta el testimonio de que hasta él se convirtió, el chico ese, y estuvo sirviendo ahí al lado del pastor, al lado del padre de la chica que había asesinado. Y también nos podemos poner en el lugar del chico. ¿Cómo se sentía él? Porque tal vez la mató por, no sé, puede ser un arrebato de ira, una situación en que el enemigo
le tomó la mente por completo y mató a la chica, se dejó usar mucho. Pero después convertirse y tener ese arrepentimiento, estar cargando con esa culpa de haber matado a una hija de Dios, porque a pesar de que se apartó, de que tuvo sus problemas, de que la chica tomó sus decisiones, en su último momento ella se pudo arrepentir y ella pudo irse con Dios. Y bueno, es algo muy fuerte, es un testimonio muy fuerte que quería compartir. No voy a entrar en profundidad para no irme del tema. Y bueno, quería decir que cuando soltamos, ¿no es cierto?, a esa persona a la que estábamos atada, y bueno, ya no la vemos de la misma forma, ¿no es cierto? Ya la perdonamos y todo, pero no vamos a ser panchos amigos con esa persona, ¿no es cierto? Porque nos hirió en su momento, porque nos lastimó. Pero Dios es tan bueno, Dios es un Dios de amor tan grande que podemos verle a la persona y orar por ella, podemos estar clamando por ella, porque si esa persona nos hirió, quiere decir que también fue herida. Y bueno, podemos pedir que Dios esté sanando también esas heridas de su corazón, porque Dios trae a nosotros ese amor, ese cariño con el que también nos trata a nosotros. Pero bueno, es cuestión de que nosotros podamos entregarle a Dios todo esos sentimientos que estuvieron ahí arraigados en nuestro corazón, toda esa angustia que nos hizo sentir, porque cuando alguien nos lastima, nos sentimos traicionados, ya sea si es un amigo o si es familia, nos sentimos muy mal, porque se supone que nosotros creemos que cuando nuestra familia está a nuestro lado es para cuidarnos, para guiarnos y no para lastimarnos. Entonces como que nos sentimos solos, nos sentimos como que ya nadie nos quiere porque nos lastimó nuestra propia familia. Pero bueno, la palabra dice que ninguno es profeta en su propia tierra. O sea, nosotros con nuestra familia podemos recibir de todo, insultos, podemos ser juzgados, pero nosotros tenemos que ir enfocados. Y bueno, yo también podría compartir un testimonio de mi parte, que bueno, yo a pesar de que nací en el camino del Señor, Dios me dio ese privilegio. Obviamente hubieron momentos en el que no estaba totalmente tomada de la mano de Dios y pude ver que en el mundo, las amistades, todo, es un tema muy fuerte, porque al no estar bien agarrada de la mano de Dios, nos podemos confundir, ¿no es cierto? Y empezar a depender emocionalmente de las personas. Y a mí me pasó eso, lamentablemente, pero hoy yo lo veo como un testimonio. En su momento lo pude haber pasado mal y todo, pero Dios siempre tiene las cosas tan perfectas, sus planes tan perfectos, que todo es por algo. Y en el momento yo decía, bueno, ¿por qué tengo que pasar estas cosas? Yo no entendía, yo siempre lo cuestionaba, Dios, ¿por qué vine a este mundo a sufrir? Y fue mucho tiempo que me costó ahí entender, hasta que en una prédica, que bueno, siempre lo predican los pastores, que no es el porqué de las cosas, no tenemos que preguntarles a Dios el porqué de las situaciones, sino el para qué. Y bueno, era muy terca yo, pero bueno, es verdad que Dios toca el corazón. Aunque bueno, Él siempre está esperando, el asunto es que nosotros le abramos y le demos ese espacio. Y bueno, quería comentar que cuando nosotros nos dejamos guiar, ¿no es cierto?, por nuestras emociones carnales y empezamos a depositar mucha confianza en las personas, salimos muy heridos, muy heridos. Y nosotros, si vamos al mundo, ¿no es cierto?, si vemos las situaciones que están pasando, está muy normalizada la falta de perdón. Porque nosotros le podríamos pedir un consejo a una persona del mundo, pero siempre va a ser un consejo malo. Porque, por ejemplo, si yo voy y le digo, mira, tal persona me ha hecho esto, ¿qué es lo que me pueden aconsejar ellos? Me van a decir, pagarle peor, hacerle tal cosa. Siempre como queriendo venganza, ¿no es cierto? Y bueno, siempre
siempre hablan desde la herida esas personas que aconsejan así, porque viven con rencor, viven resentidos, se sienten como que no pueden avanzar, sienten más el fracaso, ¿no es cierto? Se sienten infelices, porque no lo tienen a Dios. Lo expresan, lo transmiten, y esas son transferencias que vienen a nuestras vidas si nosotros no estamos bien firmes. Y bueno, pero nosotros como cristianos no podemos hacer lo mismo. No podemos dar consejos negativos, no podemos decir sí, hacerle lo mismo, hacerle cosas peores. Y porque Dios en su palabra dice, en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a nosotros vuestras ofensas. Entonces, nos dice que así como Él nos perdona a nosotros todo lo que cometimos, porque somos muy pecadores, ¿no es cierto? Tenemos que reconocerlo, y si no podemos decir, no peco, porque estamos mintiéndole a Dios en la cara. Él nos conoce todos nuestros pensamientos, nuestro corazón. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Bueno, y nosotros tenemos que perdonar a los demás, ¿no es cierto? Acá hay otra palabra también en Mateo 6:14 hasta el 15. Dice, especifica que si nosotros no perdonamos a los demás, nuestro Padre no nos perdona a nosotros, que es similar a la palabra de Marcos. Solamente que especifica esa parte de que si nosotros no podemos decir, cuando en la oración, ¿no es cierto?, en la intimidad, cuando estamos con Dios, no podemos decir, Padre, perdona todo lo que he dicho, todo lo que he hecho, si nosotros no hemos perdonado a los que estamos viendo, a los que tenemos al lado, a las personas que nos están rodeando, porque sería muy hipócrita de nuestra parte, ¿no es cierto? Bueno, y para ir entrando, ¿no es cierto?, en lo que sería nosotros que ya conocemos de Cristo, podemos ver que a pesar de que somos cristianos, ¿no es cierto?, a pesar de que podemos llevar muchos años en el camino, muchas veces no vemos la falta de perdón que podemos tener nosotros mismos, porque podemos estar ocultándolo, o está ahí escondido, está ahí como que no lo vemos o no lo queremos ver, ¿no es cierto? Consciente o inconscientemente está ahí esa falta de perdón. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué será que no escucho la voz de Dios? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me está yendo mal en esto, en aquello? Y nos tenemos que siempre, antes de preguntar esas cosas, ver cuál es la falta que nosotros tenemos, cuál es la puerta que está abierta. Bueno, y por esa razón también tenemos que siempre autoexaminarnos. Tenemos que pedirle sabiduría, entendimiento, revelación a nuestro Padre, para que podamos ver esas cosas que nosotros no vemos, porque Dios nos conoce más que nosotros mismos. Y esas cosas que están ocultas en el inconsciente, que nosotros no sabemos cuáles son esas heridas, Dios nos las revela. Si nosotros se lo pedimos, para que también podamos orar específicamente, para que podamos atacar de raíz el problema y sacarlo. Bueno, generalmente es una falta de perdón hacia nosotros mismos, porque a veces tenemos un problema, un rencor con alguien, pero también hacia nosotros mismos, porque no nos solemos perdonar, ya sea por esas fallas que tenemos, esos errores que hemos cometido en el pasado, y nos empezamos a culpar y a decir, no lo tendría que haber hecho, ¿cómo volví a fallar? ¿Cómo volví a caer en lo mismo? ¿Cómo puede ser que Dios ya me sacó de ese pozo y me vuelvo a caer a ese pozo? Y venimos arrepentidos, venimos con culpa, venimos, a veces ni venimos a su presencia, y ese es el error que solemos cometer. Y es tan fácil venir y, bueno, en realidad no es fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil de hacer, porque nos sentimos muy mal cuando le fallamos a nuestro Padre. Pero tenemos que ser como David. David le falló mucho a Dios, pero él venía con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, siempre pensando en que no iba a volver a cometer el mismo error, a pesar de que fuera el más pecador. Dice en su palabra que él era agradable a Dios, que él era conforme a su corazón.
y que nosotros podamos seguir ese ejemplo, que nosotros podamos ser conforme al corazón de Dios, a pesar de todos los errores que podamos cometer, a pesar de cualquier cosa que nosotros digamos, esto es imperdonable, esto ni Dios lo puede perdonar, pero no tenemos que pensar así, tenemos que creer en que Dios es nuestro Padre, que no lo veamos como un Dios lejano, sino como nuestro Padre. Como nuestro Padre nos perdona nuestros errores, nuestras fallas, nuestro Padre que está en los cielos nos perdona aún más cosas terribles. En Salmo 51, del 3 al 4 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otra versión dice: tienes toda la razón de declararme culpable. Es muy clara la palabra de Dios que nosotros somos muy pecadores, pero si nosotros confesamos esos errores que hemos tenido, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué podemos entender con esta palabra? Que cuando pecamos no solo rompemos la comunión que tenemos con nuestro Padre, sino que también vamos acumulando con esas cargas, esa culpa por haberle fallado. Pero tenemos que recordar que Dios ya nos ha perdonado. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Miqueas 7:18 dice que el que no mantiene para siempre su enojo, que Él no mantiene para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces tenemos que dejar toda duda. Si vamos con corazón quebrantado y pensando en que, porque a veces es difícil, ¿no es cierto? Dependiendo qué tipo de cosa sea, es difícil dejar de cometerla cuando estamos tan acostumbrados a pecar, porque nuestra carne está tan arraigada al pecado desde hace tantos años que la viene arrastrando, que es difícil, pero siempre tenemos que concentrarnos, como en la palabra que di anteriormente, un sábado, en la reunión de jóvenes. Si nosotros nos enfocamos en su presencia, si nos enfocamos en la búsqueda, vamos a poder concentrarnos y dejar de pecar. Para ir terminando, no la quería hacer tan larga a la palabra, quería comentar cómo yo fui manejando esa falta de perdón, porque yo la he podido vivir y experimentar muy, muy fuerte, porque yo no quería perdonar, yo era muy terca. Yo quería seguir arrastrando eso, era muy vengativa, aunque no se note. Y bueno, así también me fue. Las consecuencias que viví fueron muy feas porque al no querer perdonar, al querer vivir ahí arrastrando todo eso, hasta no podía dormir, era muy fuerte. Pero bueno, Dios trae convencimiento a nuestros corazones. Y bueno, yo trataba muy mal a la gente, era una persona muy cerrada porque también había sido herida, ¿no es cierto? Y al haber sido herida, inconscientemente fui haciendo como un caparazón alrededor de mi corazón, en donde yo no dejaba entrar a nadie. Y las pocas personas que tenía, era muy dependiente emocionalmente de esa persona. Y bueno, ¿qué pasó? Que yo, cuando pude perdonar, cometí un gran error que fue volver a confiar en las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, me falló un amigo y volví a confiar, y bueno, no me fue bien porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y bueno, después, así, con todas esas experiencias malas, fui aprendiendo que en el único que tengo que confiar es en Dios. Bueno, y bueno, acá la anoté, que dice en Jeremías 17:5: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces está muy clarito acá, así como dice, su corazón se aparta de Jehová,
confiaba. Entonces yo mientras más confiaba en las personas, mi corazón más se apartaba de Él. Y es algo que parece muy simple, ¿no es cierto? Confiar en alguien, pero es algo que nos lleva muy lejos del corazón de Dios. Y bueno, cuando aprendí a entregarle todo a Dios, deposité mi confianza en Él, de que Él se iba a encargar de sanarme, porque nosotros siempre cuando somos heridos vamos al mundo, vamos y buscamos a ver qué nos puede consolar, a ver qué nos puede llenar, a ver qué es la cosa que podemos reemplazar para sacar, olvidar ese dolor que tenemos. Y lamentablemente no lo vamos a encontrar en las cosas de este mundo. Entonces tenemos que ir a sus brazos, tenemos que ceder ese orgullo, porque generalmente no perdonamos cuando estamos orgullosos. Y bueno, yo sé que es difícil perdonar, pero también hemos visto en este día a que puedan acercarse también a sus familias, porque es lo principal. Cuando nosotros vemos la pirámide que hacemos de las prioridades, dice que primero es Dios, después la familia, después es la iglesia, después el trabajo, ¿no es cierto? Y si estamos bien con Dios, vamos a poder estar bien con todas las demás cosas. Vamos a poder ir por ese orden, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, nos arrepentimos por todas esas cosas, ¿no es cierto?, que hemos cometido. Y Él va a estar trayendo convencimiento a nuestra vida, va a estar trayendo paz, porque esa paz que nosotros estamos buscando en el mundo no la vamos a encontrar. Solamente Él es el único que nos puede dar esa paz. Y bueno, lo principal es perdonar a nuestros padres, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, a nuestros primos, tíos, lo que sea, a nuestra familia, a nuestro círculo, abuelos, a nuestras amistades, a esas personas que decimos, me acuerdo, él lo ven en la calle y dice, él me hizo esto y aquello. Tenemos que soltar esas cosas, porque es difícil, pero ¿para qué tener atada a esa persona? ¿Para qué estar viviendo del pasado? Tenemos que dejar el pasado en el pasado y no traerlo al presente, porque si traemos las cosas del pasado, esas malas experiencias, estamos siguiendo esos patrones y tenemos que cambiar. Si nosotros queremos un resultado distinto, tenemos que cambiar también lo que estamos haciendo. Y bueno, les voy a pedir que se pongan de pie. Y bueno, que en este día ustedes puedan estar reconciliándose primero con ustedes mismos, porque Dios nos insta a perdonar, ¿no es cierto? Tenemos que perdonar todos aquellos errores que cometimos, porque si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, Dios nos va a poder perdonar. A veces no sentimos y no escuchamos su voz, porque no estamos perdonándonos a nosotros mismos. Y es lo más difícil a veces, poder perdonarnos y decir, bueno, ya está. Lo que hice ya pasó, ya queda en el pasado. Voy a enfocarme en el presente. Entonces ahora